aquí estamos en la parte A de la lección número 33 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior terminamos viendo la última propiedad algebraica de la operación de composición de funciones. Y esa propiedad fue el hecho de que la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. Lo demostramos como un teorema y después vimos un ejemplo en donde mostramos que la composición de funciones no es distributiva por la izquierda sobre la suma de funciones. Esto no ocurre. Usted tiene una composición donde esta función está a la izquierda compuesta con una suma de funciones. Eso no da la composición de este con este más este con este, donde claro, recuerde que esos símbolos son funciones. Si hubiese sido igual, entonces sí, la composición de funciones hubiese sido distributiva por la izquierda sobre la suma de funciones, pero encontramos que no era igual y lo discutimos con un ejemplo. Y pusimos este comentario que quiero arreglarle un detalle. Dice, luego la operación de composición de funciones no es distributiva sobre la suma de funciones. Lo dejé ahí y añadan por la izquierda, porque es por la izquierda que no es distributiva sobre la suma de funciones. Y sí recuerde que la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. Bueno, vamos a continuar nuevamente volviendo a esa famosa relación inversa de una función, que ya vimos que esa relación inversa de una función será también una función si la función original es una función biyectiva. Y claro, en ese caso, la relación inversa va a ser una función biyectiva también. Y en particular vamos a comenzar viendo la gráfica de la relación inversa de una función. Y dice así, considere una función f biyectiva representada por esta gráfica. Y tenemos aquí la gráfica de esta función y igual a f de x. Aquí he puesto un punto circulado porque los puntos que están en la gráfica de esa función son esos puntos circulados que tenemos ahí. Fíjense que el dominio de esa función f, que se localiza en el eje de x, está compuesto por estos elementos, el 1, negativo 2, 3a y p. Y el alcance de esa función f, que recuerden que se localiza en el eje de y, está compuesto por los elementos 2, 3, b, a y c. Fíjense que esos elementos en ese dominio y en ese alcance de esa función f son elementos que no tienen ningún orden, son números, uno positivo, uno negativo, dos números positivos aquí en el alcance y unas letras, ¿verdad? O sea que no tienen ningún orden ni ninguna relación de tamaño unos con los otros. Recuerde que en esos casos usted puede localizar los elementos en el eje de x y en el eje de y en el orden en que usted quiera y sin guardar ninguna escala. Sin embargo, en este caso sí yo los he colocado en el orden que sea, no tiene ningún orden en particular, pero sí he usado una escala, en el sentido de que dos elementos continuos en el dominio o en el alcance se mantienen equidistantes unos a otros en el eje, como puntos en los ejes de coordenadas, ¿ok? Eso es importante para poder apreciar algo sobre lo que pasa con la función de la gráfica más bien de una función original y la gráfica de la relación inversa, ¿ok? Bueno, vamos a ver que efectivamente es una función biyectiva. Primeramente, fíjense que el 1 del dominio de esa función está relacionado con la a en el alcance de esa función, el negativo 2 en el dominio de esa función está relacionado con el b en el alcance de esa función, el elemento 3 del dominio está relacionado con el elemento c en el alcance, el elemento a del dominio está relacionado con el elemento 2 del alcance y el elemento p del dominio está relacionado con el elemento 3 del alcance. O sea que fíjense que cada elemento en el dominio de esa función f está relacionado con un solo elemento, ¿verdad? Este con este solo, este con este solo, este con este solo elemento en el alcance, este elemento del dominio con este solo en el alcance y este con este solo. O sea que cada elemento del dominio está relacionado con un solo elemento en el alcance. Así que esa es una función. Fíjense que es una función biyectiva, como dice aquí. Para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y suryectiva. Vamos a ver qué es inyectiva. Recuerden que para ser inyectiva elementos diferentes del dominio tienen que estar asociados con elementos diferentes en el alcance. Efectivamente, fíjense que el 1 está relacionado con la A y no hay más nadie del dominio relacionado con la A. El negativo 2 está relacionado con la B y no hay más nadie relacionado con la B del dominio de esa función. El 3 está relacionado con la C y no hay más nadie del dominio relacionado con la C. La A está relacionado con el 2 y no hay más nadie relacionado con el 2. Y el AP está relacionado nada más que con el 3 y no hay más nadie relacionado con el 3. Así que sí, fíjense que es una función inyectiva. También fíjense que es una función suryectiva, porque cada elemento del alcance de esa función f tiene a alguien del dominio relacionado con él.
este elemento 2 del alcance con él está relacionado el A del dominio. Este elemento 3 del alcance, con él está relacionado el P del dominio. Este elemento B del alcance está relacionado con este negativo 2 del dominio. Este elemento A del alcance está relacionado con este elemento 1 del dominio. Y este elemento C en el alcance está relacionado con este 3 del dominio. Así que fíjense que efectivamente todos los elementos del alcance tienen algún elemento del dominio relacionado con ellos. Así que eso significa que es subyectiva. Como vimos ya que es inyectiva, pues sí, efectivamente es una función biyectiva porque es las dos cosas, inyectiva o 1, 1 y subyectiva o sobre. Bien, así es que tenemos una función biyectiva, así que la relación inversa, por lo que vimos en las lecciones anteriores, tiene que ser también una función biyectiva. Dicho sea de paso, vamos a anotar aquí, ya que los mencionamos, los puntos que están en la gráfica que representa esa función f, ¿ok? Vamos a ver aquí. Puntos en la gráfica de f. Puntos en la gráfica de esa función f. Son, repetimos, el 1, ¿verdad? Tiene abscisa 1 y ordenada a. El 1a. Está también el negativo 2, b. Negativo 2, b. Está también el 3c. 3c. También está el A2. El A2. Y está también el P3. P3. Y hemos marcado aquí, o enumerado aquí los puntos que están en la gráfica de esa función, porque ahora yo voy a dibujar en ese mismo sistema de coordenadas la gráfica de la relación inversa de esa función f, ¿ok? Que también tendrá que ser una función biyectiva como hemos indicado, ¿verdad? Ya que la función original es una biyección, pues entonces la relación inversa tiene que ser una función también biyectiva también. ¿Y cuáles serán entonces los puntos que están en la gráfica de la relación inversa? Puntos en la gráfica de f inversa. Pues si el 1a está en la función original, pues el a1 está en la gráfica de la relación inversa. Si el punto menos 2b está en la relación original, en la gráfica de la función original, pues el punto b menos 2, b negativo 2, tiene que estar en la gráfica de la inversa. Si el punto 3c está en la gráfica de la función original, el punto c3 tiene que estar en la gráfica de la inversa. Si el punto a2 está en la gráfica de la función original, el punto 2a está en la relación inversa. Si el punto P3 está en la gráfica de la relación original o de la función original, entonces el punto 3P tiene que estar en la gráfica de la relación inversa, que hemos dicho que va a ser también una función biyectiva. Vamos a verificarlo. Recuerden que lo que está en la gráfica, en la función original, el par ordenado virado al revés o en el otro orden tiene que estar en la inversa, ¿verdad? 1A, A1, menos 2B, B menos 2, 13, C3, A2, 2A y P3, 3P. Bueno, pues hacer la gráfica de la relación inversa aquí, que recuerde que tendrá que ser una función biyectiva también. Tenemos aquí el dominio entonces de la función inversa y el alcance de la función inversa f, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es el dominio de la relación inversa de la función f? Pues recuerde que el dominio de la relación inversa es el alcance de la función original. Así que si el dominio de la función, el alcance de la función original son estos puntos que están aquí, esos valores que están aquí, esos mismos son los elementos que van en el dominio de la relación inversa. Así que el 2, que estaba aquí en el alcance de la función original, estaba en el dominio de la relación inversa. El 3, que está en el alcance de la función original f, tendrá que estar ahora en el dominio de la función inversa. El b, que está en el alcance de la función original, tiene que estar ahora en el dominio de la relación inversa. El a, que estaba en el alcance de la función original, tiene que estar ahora en el dominio de la función inversa. Y la c, que es un elemento del alcance de la función original f, tendrá que estar ahora en el dominio de la relación inversa. ¿Ves? Los elementos de alcance de f, 2, 3, b, a y c, 2, 3, b, a y c, son los elementos del dominio de la relación inversa. ¿Cuáles son los elementos del alcance de la función inversa? Pues serán los que eran elementos del dominio de la función original, que son, recuerden, el 1, el negativo 2, el 3, el a y el p. Así que será el 1, el negativo 2, el 3, la a y la p. Así que tenemos los elementos del alcance de la relación inversa, que eran los del dominio de la función original. 1, negativo 2, 3,
A y P. ¿Okay? Bueno, pues ahora vamos a localizar estos puntos en ese sistema de coordenadas que son los que componen la gráfica de la relación inversa. Primero tenemos el A1. El A, miro aquí, 1. Ajá, 1, miro aquí. Este es el A, ahora, del dominio de la inversa y el 1 del alcance de la función inversa. La 1, este que está aquí. Así que este punto que está aquí, que está en la gráfica de la función inversa, también está en la gráfica de la función inversa. Lo voy a marcar con una X, porque los puntos que están en la relación inversa, en vez de marcarlos con puntos circulares, voy a marcar con una X. Luego está el B negativo 12, el elemento B del dominio de f inversa con el elemento menos 2 del alcance de la función inversa, que será este punto, B menos 2. B menos 2, este que está aquí, este punto, vamos a marcarlo con una X también. ¿Sí? Luego tenemos el punto C3, C en el dominio de la relación inversa que está aquí, con el valor 3 del alcance de la relación inversa. El 3 del alcance, mira aquí, así que el punto C3, este que está aquí, está en la gráfica de la función inversa. Luego está el 2A, el 2 del dominio de la relación inversa es esta, y la A del alcance de la función inversa está acá. Así que este punto 2A, este que está aquí, que también, fíjense, estaba en la gráfica de la función f original, también va a estar en inversa. Y finalmente el 3P, el 3 del dominio, que está aquí de la función inversa, con el P del alcance de la función inversa, que está aquí. El 3P, este que está aquí, también está en la gráfica. ¿Okay? Vamos a localizar nuevamente, a verificar que nosotros localizamos bien el A1. A1, este que está aquí. Ajá. El B, B, menos 2, este que está aquí. El C, 3, este que está aquí. No, perdón. El C con el 3 del alcance de la inversa, que es este que está acá. Y el 2 del dominio de la relación inversa con el A del alcance, que está aquí, este es el punto. Y el 3 del dominio de la relación inversa, que es este, con la P del alcance, es este que está acá arriba. ¿Ves? Así que efectivamente ahí tenemos los 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que van a estar 1, 2, 3, 4 y 5 en la gráfica de la relación inversa de f. Bueno, ahí tenemos la gráfica de la relación inversa y fíjense que la tenemos junto con la gráfica de la función f original. Bueno, ¿qué observamos ahora? Vamos a considerar esta recta que forma ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas y que corresponde a la gráfica de la ecuación y igual a x, que no es otra cosa que la función identidad. Y igual a x, recuerde que esa es la función identidad. Y la gráfica de la función identidad, recuerde que era esta. Pasaba por el origen, ¿verdad? Y forma un ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas. Así que tenemos esta recta que estamos pasando aquí, ¿verdad? Y que en caso, claro, en caso de que el dominio y el alcance fueran los números reales, pues entonces correspondía a esta ecuación y igual a x, ¿verdad? O sea, la gráfica de la función identidad. Si es que en el eje de x y en el eje de y tenemos localizados a los números reales. Que recuerde que aquí ese no es el caso, pero estamos en general, ¿verdad? Considerando esa gráfica, esa línea, esa recta, que forma ese ángulo de 45 grados, ¿sí? De esta manera, 45 grados con los ejes de coordenadas. 45 grados aquí, 45 grados acá. Por eso que decimos forma ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas. Claro, recuerde que también hay otra que forma ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas que pasa por aquí, pero no correspondería, en el caso de que en el eje de x y en el eje de y estarían los números reales, a la ecuación y igual a x. ¿Okay? Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Notamos, note que la gráfica de y igual a f de x, que son los puntos circulados, y y igual a la inversa de f de x, que son los puntos que están marcados con una crucecita, la x, que parece una x, ¿verdad? Son simétricos con respecto, esas dos gráficas son simétricas con respecto a esa línea que corresponde a la identidad, si es que tuviéramos aquí los ejes de coordenadas de los números reales.
vamos a decir es verdad. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Recuerden que la simetría, cuando estudiamos geometría, con respecto a la línea, quiere decir que a cada lado de la recta con respecto a la cual la figura es simétrica, tiene que haber un punto equidistante, en el sentido de que si usted pasa un segmento formando ángulos rectos con la línea con respecto a la cual es simétrica, al otro lado de la línea, a un lado o al otro, va a haber un punto a la misma distancia. Vamos a ver si es verdad que eso ocurre. Mire, vamos a coger este primer punto que tenemos aquí, que dicho sea de paso está tanto en la gráfica original como en la gráfica de la inversa, ¿verdad? Y vamos a ver si justo pasando por aquí una línea recta al otro lado hay un punto correspondiente. Míralo aquí, sí, efectivamente, míralo. Si yo paso aquí, ¿verdad? Este segmento de línea que lo estoy tratando de hacer tan perpendicular como sea posible con respecto a esta línea, y dicho sea de paso, si hubiésemos tenido unas escalas perfectas, este segmento de línea que pasé aquí tenía que estar pasando por el origen, pero no pasa por el origen, pero se supone que pase por el origen, ¿ok? Y fíjense que efectivamente es recto el ángulo que se forma aquí, y hay un punto a esta distancia en la gráfica de la F original, que está punto con un circulado, y hay un punto también en la gráfica de la inversa, que es este que está con la X, ¿okay? Que claro coincide con este otro que también está en la gráfica original. Para este que está aquí, en la gráfica original, si paso aquí, entonces este en la gráfica que está marcado acá con la X, así que fíjense que sí, a cada lado de esa línea que forma ese ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas, yo localizo puntos de una gráfica y de la otra que están a la misma distancia. Fíjense que este punto que está aquí también queda en esa línea, y aquí aparece un punto también, y este punto está en la gran función original porque dice que es un punto circulado. Y justo a la misma distancia, al otro lado aparece este punto en la gráfica de la relación inversa. ¿Okay? Luego tenemos este punto, vamos a ver, este punto que está en la gráfica de la relación inversa porque es una X. Pues vamos a trazar un segmento perpendicular a esta línea que forma esos ángulos de 45 grados con serie de coordenadas, a ver si al otro lado, y efectivamente, miro acá, al otro lado, a la misma distancia, aparece un punto aquí de la relación inversa y acá de la función original, ¿no? Así que sí, va haciendo la simetría. Y finalmente este punto que está aquí, está en la gráfica de la función original porque fíjense que es un punto circulado. Si yo trazo una perpendicular a través de esta línea que forma unos ángulos de 45 grados, al otro lado, a la misma distancia, aparece un punto de la inversa, ¿no? Aquí aparece este punto, y a esta misma distancia, al otro lado de la línea, esta que forma los ángulos de 45 grados, aparece el otro punto en la relación inversa. Esta es la función original y este en la relación inversa. Así que fíjense que sí, los puntos que forman las gráficas de una función original y los que forman las gráficas de las relaciones inversas son simétricos con respecto a esa línea que forma esos ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas. Y repito, si de la casualidad que lo que tenemos en el eje de X y en el eje de Y es el conjunto de números reales, entonces corresponde a la línea Y igual a X, que también corresponde a la gráfica de la función identidad. Mire qué curioso, ¿verdad? Y recuerde que cuando usted compone una función con su inversa, resulta en la función identidad, ¿se acuerdan? Cosas curiosas. Bueno, pues tenemos eso ahí. Bien. Bueno, pues a base de eso, de que notamos que la gráfica de una función original y la gráfica de su relación inversa son simétricas con respecto a esa línea, yo puedo construir, como aquí ven estos ejemplos, las siguientes gráficas, las siguientes son gráficas que corresponden a funciones que tienen al conjunto de números reales como dominio y como alcance. Construya la gráfica de las relaciones inversas correspondientes. Y claro, recuerde que construir significa usted dibujar aproximadamente, sin tomar muchos detalles, la gráfica de otra función, ¿verdad? Eso es lo que significa construir una gráfica. Bueno, pues vamos a ver los ejemplos de eso, ¿verdad? El primer ejemplo, vamos a borrar esto, recuerden copiar, ¿verdad? Dicho sea de paso, nada aquí, que aquí tenemos también la gráfica de la relación inversa de X, y vamos a poner por aquí una X, queriendo decir que los puntos que están en la gráfica de la relación inversa de F están marcados con una X de ese tipo, una crucecita de esa manera. Según aquí,
vimos que la gráfica de la función original f de x está marcada con esos puntos circulados. Los puntos de la gráfica de la relación inversa están marcados como una especie de una crucecita. ¿Okay? Bien, pues copien eso. Si no lo han copiado, pues denle pausa al diagrama, al video, y lo copian, aquellos de ustedes que copian todo, claro. Y yo voy a borrar. Para empezar con estos ejemplos, entonces yo les voy a dar la gráfica de una función que tiene como dominio como alcanza los números reales, y usted va a construir, claro que eso lo voy a hacer ahora, la gráfica aproximada de la relación inversa. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí la tenemos, la primera. La primera que aparece es así. Tenemos el eje de Y. Este es el número 1. Por ejemplo, el eje de Y y el eje de X. Y la gráfica original se la voy a dibujar entrecortada, porque a base de ella es que voy a dibujar la que yo quiero, que es la de la inversa. ¿Okay? La de la original luce así. Esa es la gráfica, ¿no? De y igual a una función f de x. ¿Cuál será la gráfica aproximada de la relación inversa de esa función? ¿Okay? Pues trazamos esa recta de la que forman los ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas. Y también lo voy a trazar entrecortada, porque esa no es parte de la gráfica que me interesa, ¿no? Y entonces la gráfica aproximada de la relación inversa de esa función es el reflejo de esa función acá, ¿verdad? Porque recuerda que la simetría en cierta forma crea un reflejo a través de una línea si la simetría es con respecto a una línea, ¿verdad? Así es que yo diría que esta partecita que hace así aquí, acá se refleja así. Vamos a ver, más o menos así, ¿verdad? Esta partecita se refleja más o menos así. Y esta partecita entonces que hace así, yo diría que se refleja más o menos hacia acá, ¿verdad? Así que esta sería la gráfica aproximada de la relación inversa de esa función, que puede ser que sea una función si es que esta original era una biyección, ¿verdad? Dicho sea de paso, se me pasó a chequear cuando hicimos la gráfica de la relación inversa esta en la discusión original, ¿verdad? Que era también una función biyectiva, pero usted lo puede revisar fácilmente. Ok, pues ahí tenemos ese primer ejemplo, ¿eh? Yo le doy la gráfica de esa función original y usted aproximadamente dibuja la gráfica de la relación inversa de ella. Y fíjese que el cuidado que hemos tenido es que tratar de que esta gráfica hace un reflejo, como si fuera a través de un espejo, de la gráfica de la función original. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo. ¿Okay? ¿Okay? Tenemos aquí el eje de Y y el eje de X. ¿Okay? Y la que vamos a ver es la siguiente. Hace así la original. Cuando a esta llego a la G de X. Llego a la G de X y quiero dibujar la gráfica aproximada
de la relación inversa de esa función g. Bueno, pues trazamos nuevamente, forma entrecortada, esa línea, esa recta que forma ese ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas. ¿Okay? Voy a extender un poco más la gráfica de la función g hasta aquí. ¿Okay? Si ustedes traten de dibujar, ¿verdad?, esa gráfica de esa manera, y vamos ahora a construir, o sea, dibujar aproximadamente la gráfica de la relación inversa de esa función. Recuerde que tiene que ser un reflejo de esta gráfica a través de esa línea para que sea simétrica, ¿verdad?, con respecto a esa línea. Bueno, pues fíjense, yo diría que esta parte de aquí se refleja de esta manera, aquí más o menos, ¿verdad? Más o menos esta parte, ¿verdad? Esta es un poco más larga, se refleja acá, ¿verdad? Esta partecita de aquí se refleja más o menos así, ¿verdad? Ahora hacemos sólida, ¿verdad? Esta partecita de aquí más o menos, tal vez aquí tenemos que hacer un poquitín más, la curva, se refleja así, ¿sí? Y esta parte, diría, esta parte de aquí a aquí se refleja más o menos así. Perdón, sigo así hasta aquí. Esta parte de aquí hasta aquí se refleja más o menos de aquí hasta acá. Y finalmente esta parte que sigue así, pues se refleja más o menos así, ¿verdad? Se refleja más o menos siguiendo así hasta llegar a intersectar aquí, y esta partecita aquí se refleja más o menos así. Así que yo diría que más o menos la gráfica de la relación inversa, ¿verdad?, y igual a g inversa de x es esa que sugerimos sólidamente. Fíjense que la que yo quiero, que es la de la relación inversa, basándonos en la gráfica de una función ordinaria, es la que yo quiero que quede sólida, que es la que yo construí. Así que recuerda que eso es más o menos una aproximación, ¿verdad? La gráfica de la relación inversa de esta función, cuya gráfica esta es más o menos esta que fíjense que salió reflejando, ¿verdad?, esa gráfica de la función ordinaria, más o menos, ¿verdad? No podemos pretender que sea una cosa exacta, pero más o menos tendrá esa forma, ¿ok? Bien, fíjense en este siguiente ejemplo. Aquí. Tercer ejemplo nos muestra esta gráfica, tercero, y la gráfica original luce así. Esa es la gráfica original de cierta función y igual a h de x. Bueno, pues ¿cómo dibujaríamos la de la inversa? Por eso la vamos a ver en la segunda parte de esta lección. ¿Ok? Nos vemos entonces.